Hoy, de acuerdo a los resultados, también se dirá si los estadounidenses están conformes con esta administración. Pero vamos a saludar justamente a Stephanie Enaro, ella es internacionalista. Y te saludo primero, Stephanie, gusto tenerte por aquí y gracias. Al contrario, Marta, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Stephanie, la primera pregunta sería, ¿por qué tenemos que estar o por qué es importante que los mexicanos estemos pendientes de qué pasa allá en Estados Unidos en materia electoral? Bueno, primero que nada, Estados Unidos es nuestro vecino del norte, también es nuestro primer socio comercial y es el país con el que tenemos la relación bilateral más estratégica por, por cuestiones relacionadas a la geopolítica. Creo que el mayor impacto que estas podrían tener para nosotros los mexicanos sería la línea en que esta relación bilateral continuaría. Hemos visto que aunque los republicanos tengan una línea de comunicación más dura, generalmente nos ha ido mejor con los republicanos y los demócratas tienen una línea de comunicación tal vez un poco más amable, pero a la larga los términos son más difíciles de cumplir con ellos. Fíjate qué interesante esto que estás diciendo. Yo mandaba a corte diciendo justamente esto. Si uno analiza por encimita el tema, pues recordemos que Donald Trump nos mencionaba mucho en sus mítines, mencionaba el tema migración, mencionaba el tema de seguridad, la exigencia de México del muro, etcétera. Era, hijo, le voy a decir coloquialmente, bravucón. Vemos a un Joseph Biden bastante mesurado, en donde se habla mucho de colaboración, de que México es el gran socio comercial y el gran amigo, etcétera. Pero si revisamos las cifras, por ejemplo, en deportaciones, están muchísimo más altas ahora con Joe Biden. Y si nos vamos a revisar algunas otras cosas, pues tampoco es que seamos los grandes amigos, por decirlo de alguna forma. Sí, es una relación de amistad, pero no de condescendencia por esa amistad, diría yo. Sí, así es. Y mira, no solo las deportaciones han sido más altas con Joe Biden, también fueron muchísimo más altas con Obama de lo que lo fueron con Bush, por ejemplo. Ahora, creo que también tenemos que tener pues muy presente que por la competencia geoestratégica que se está dando entre Estados Unidos y China, el concepto de Norteamérica empieza a tener más peso que hace algunos años. Pero la cuestión aquí es que tenemos ese Norteamérica solamente en el nombre, porque en la práctica a los mexicanos se nos ponen muchísimas trabas en cuestión de negocios, en cuestión migratoria, que no pasa con los canadienses, por ejemplo. Entonces creo que es un buen momento para reenfocar este tipo de relaciones y ver cómo vamos a quedar en materia migratoria, en materia comercial, porque hay una revisión pendiente del TNE. México es un país de mercado, pero también demandante, y con esto me refiero a las demandas que se han hecho por parte de Estados Unidos en materia energética, pero a las demandas que México hace en cuestión de la denominación de origen de las autopartes. Entonces va a ser algo muy importante porque, como bien lo decías, sí es un referéndum al gobierno de Joseph Biden, pero también es un referéndum a las posibilidades que tiene Donald Trump de regresar. Sí, por supuesto. Aquí decía yo también en el auditorio, Stephanie Enaro, experta en geopolítica, decía yo que hay tres aspectos fundamentales de la relación bilateral, que es, por supuesto, el económico, en donde estaba yo leyendo algunos estudios respecto a esta relación México-Estados Unidos, y normalmente lo que más se dice es que somos el primer socio comercial. Ahí nos vamos peleando un poquito entre el primero y el segundo a lo largo de los diferentes meses, pero prácticamente somos de los socios comerciales más importantes y en muchos momentos el más importante. Pero si uno revisa el tema de las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos con respecto al Producto Interno Bruto es de más del 30%, más del 36%, entonces habla justamente de esta relación económica. En materia de seguridad, bueno, evidentemente la frontera México-Estados Unidos lamentablemente es un punto estratégico para el crimen organizado, justamente por el mercado que significa Estados Unidos. Y el tercer punto, y me parece que también muy doloroso respecto a lo que sucede en materia de crisis humanitaria, pues es la inmigración, en donde yo estaba leyendo algunas encuestas de Ipsos y otras de Gallup, y más del 50% de la población estadounidense, el tema migratorio va a ser fundamental para decidir su voto.
Claro, y justamente esta tendencia no va a parar en el futuro próximo porque se le suman dos factores muy importantes. Uno, el malestar económico detonado por la pandemia, también el malestar económico detonado por esta inflación que se origina con la guerra en Ucrania. Y claro, también el recordar que América no solamente es un país, América es un continente que está interconectado y lo que afecta en el sur tarde o temprano termina afectando en el norte. Aquí la cuestión es que México ya se está convirtiendo en un país que conoce las tres caras de la migración. Ya no solamente enviamos gente a Estados Unidos y somos un país de tránsito, también nos hemos convertido en un país receptor y esto también va a aumentar por las medidas de seguridad que Estados Unidos va a apoyar y nosotros no estamos preparados ni económicamente ni culturalmente para recibir a gente de tantos lados. Somos muy racistas entre nosotros, lo hemos demostrado ser con los centroamericanos y creo que es un foco rojo que nos dice que hay que voltear la atención a lo que está pasando internamente en nuestro país, porque definitivamente la línea va a ser más dura en los próximos años, tomando en cuenta que datos de la CEPAL dicen que el comercio intrarregional no se va a recuperar hasta 2027. No se va a recuperar hasta 2027. Sí, sin duda. Y digo, aumenta la inmigración, aumenta el tráfico de estupefacientes, en fin, la verdad es que la relación bilateral México-Estados Unidos de por sí ha sido siempre tensa, en una relación de asimetría, pero me parece que con el recrudecimiento de estos dos grandes problemas que nos toca a nosotros como frontera con los Estados Unidos, pero también por supuesto los países de origen de gran parte de la migración, pues es un tema que nos está pegando y nos seguirá pegando, y por supuesto que le seguirá pegando a los mexicanos allá en los Estados Unidos, que yo digo, no hay que olvidarlo y no hay que dejar de decirlo, Stephanie, es la diáspora más grande, la de mexicanos en los Estados Unidos. Sí, así es. Y ahí es cuando podemos ver que nuestras fronteras culturales no corresponden a las fronteras políticas y esto es una carta muy fuerte de México porque puede influir en lo que pasa a Estados Unidos de manera interna. Lo hemos visto con el presidente López Obrador cuando llama a los migrantes mexicanos a votar a o X por Y persona, dependiendo de cómo se porten con México. Y otro aspecto que también tenemos que tener presente es esta relación que hay entre violencia y narcotráfico. Tenemos que México es un gran mercado para el mercado negro de las armas provenientes de Estados Unidos, pero que también el fentanilo que viene de Asia entra a través de México a Estados Unidos y este país el año pasado acaba de tener un exceso de muertes por sobredosis récord. Entonces la cooperación va a ser un factor clave para que estos países puedan salir adelante en un momento tan difícil por este contexto internacional que está redefiniendo las reglas del juego, en donde la pelea por el primer lugar entre China y Estados Unidos está cada vez más pareja y esta alianza entre México y Estados Unidos adquiere ya la etiqueta de estratégica. Pues estar atentos evidentemente al desarrollo de este proceso electoral y en los próximos días, quizás hasta meses, en los resultados. Muchísimas gracias, Stephanie Enaro, experta en geopolítica, por esta comunicación y esta colaboración con Mega Noticias MX. A ustedes, Marta. Muy buenas tardes.